tomar el ejemplo de Smoris para agradecer, descontar ese minuto y medio. De verdad, gracias a todo el equipo del MEC, a la gente que me convocó, porque bueno, creo que es una iniciativa interesantísima para difundir estos temas que nos interesan a todos, desde el lugar que se podría llamar desde la academia, la investigación o la docencia, y desde el lugar de ciudadano, que es el que de verdad importa, porque es quienes realmente van a valorar y poner en cuestión el patrimonio y apropiarse de él, que es el propósito de mi ponencia, en definitiva. Lo que voy a tratar es, digamos, tomar como punto de partida mi experiencia personal, como fueron todos los casos, aún tratando de dialogar siempre con el tema que me convoca, que es evidentemente cuestionar, observar y bueno, y tratar de mejorar a futuro la comprensión de la ley de patrimonio, ¿verdad? Yo me formé en Uruguay como profesora de historia, pero luego fui a Brasil y ahí hice mi maestría y mi doctorado y ahora trabajo en la Universidad Federal de Pelotas en el programa que se llama de posgraduación en Memoria y Patrimonio, y desde ahí que voy a tratar de traer alguna apreciación que más tiene que ver con aspectos que dicen al respecto de la docencia y de la difusión y comprensión del patrimonio, de lo que sería la educación patrimonial. Entonces, yendo hacia el primer punto, y estaba contando con... Bien, entonces lo que iba a proponer es trabajar el ejercicio de pensar en la ley a la luz de algunas innovaciones o, digamos, algún camino ya transitado, sobre todo por Brasil, que es de donde trabajo y tengo un poquito más de experiencia, si se puede decir. Entonces, como consideraciones iniciales, ahora sí. Ya hemos coincidido con varios colegas, se trata de una ley desactualizada que requiere revisión, especialmente en relación a los criterios de protección, de valoración y selección del patrimonio, así como su propia conceptualización en tanto campo cultural. O sea que hay que rever un poquito el concepto, ¿no? Salir un poco de la monumentalidad y objetualidad del propio concepto que hoy tiene la ley 14.040. Les juro que en la práctica que había hecho no había pasado esto. Voy a ver si apuntando... Ahí está. Tomar algunas referencias entonces de los países vecinos puede brindar elementos para ayudar en esta reformulación de la ley. ¿Qué significa entonces hablar de patrimonio? Hoy el concepto se ha ampliado, ya varios compañeros expusieron al respecto de eso, abarcando la complejidad de las manifestaciones materiales e inmateriales o intangibles. Y aquí otra vez el gran dilema, o sea, no existe patrimonio netamente material sin su dimensión inmaterial, sin sus significaciones, sin su valorización y comprensión por parte de quien usa y pone en función ese patrimonio, por más que sea un edificio, un objeto. Y al revés también, o sea, no existe solo la dimensión inmaterial sin su componente material sobre el cual se soporta, ¿no? Si estamos, por ejemplo, pensando en el candombe sin los tambores, que es obviamente un elemento material, no puede manifestarse, ¿no? Voy a apuntar allá. Bueno, tercera opción. Se trata entonces de una construcción social que, como todas, cambia, va modificándose entonces con el tiempo, se reformula y resignifica, ya otros colegas hablaron de ello, y esto contiene aspectos polémicos y genera siempre tensiones, o sea, lo que en un momento una generación puede comprender y valorar como patrimonio, otra puede hacer una comprensión diferente, y esto es válido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también pensar una ley que contemple esa modificación? A veces hoy lo que proponía William y lo que también destacaba Alberto Quintela, el hecho de haber sido una ley bastante generalista permitió que justamente se incorporaran al patrimonio incluso la dimensión inmaterial, de la cual tenemos dos expresiones mundiales, el tango y el candombe, sin que ella estuviera explícitamente relatada en nuestro texto del 1971.
Será fundamental entonces, yo ya lo había dicho, entonces superar esta visión de tipo objetualista, ¿no? De tipo de la monumentalidad sin ver aspectos más pequeños a veces o no necesariamente pequeños por su dimensión, sino aspectos que a veces no quedan tan explícitos y que justamente la población, las personas que empiezan a hacer uso de ese patrimonio, las que empiezan a darle valor, ¿no? Un poco en la línea de lo que el colega hoy de Sousa planteaba. Propender entonces a la apropiación, valoración y conocimiento del patrimonio cultural va a ser justamente uno de los desafíos fundamentales. Traía un pequeño texto de la propia Constitución del Brasil de 1988, que hace un abordaje muy interesante. Brasil hizo una trayectoria en los años 80, sobre todo a raíz de la gran incorporación de un número muy importante, sobre todo de antropólogos, en lo que es hoy el IPHAN, ¿verdad? El Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico del Brasil, y ellos, digamos, impulsaron muchísimo, intervinieron mucho en los artículos de ley que están vigentes hasta hoy, incluso después en otros procesos y decretos que hacen referencia a la concepción que Brasil tiene como patrimonio cultural de la nación. El artículo 216 dice: constituyen patrimonio cultural brasilero los bienes de naturaleza material e inmaterial tomados individualmente o en conjunto, portadores de referencia a la identidad, a la acción, a la memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad brasilera en los cuales se incluyen las formas de expresión, los modos de crear, hacer y vivir, las creaciones científicas y artísticas y tecnológicas, las obras, objetos, documentos, edificaciones y demás espacios destinados a las manifestaciones artísticos culturales. Los objetos urbanos y sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico y científico. Y en lo que respecta al tratamiento sobre el patrimonio material que Brasil hace, ¿no? Hay 3 aportes bien interesantes que creo que son dignos de tomar en cuenta en una futura ley. Entonces, concebir, justamente como lo decía hace un ratito, el patrimonio material e inmaterial como conceptos complementarios. Esto está contemplado en la legislación brasilera. Una de las innovaciones más interesantes que ha hecho el IPHAN, como decía el instituto que se dedica a esto en Brasil, es la creación del Inventario Nacional de Referencias Culturales. O sea, en esta necesidad que varios compañeros destacaron y que yo creo fundamental, la necesidad de inventariar, investigar, registrar cuáles son justamente estas expresiones de lo que se llama inmaterial o intangible, estableciendo una metodología expresa para inventariar el patrimonio cultural inmaterial e instituyendo su registro y creando el Programa Nacional del Patrimonio Inmaterial. Nosotros, hoy lo citaba el compañero, pero tenemos, además de 2 expresiones inmateriales incluidas en la lista de Patrimonio Mundial, una enorme cantidad de expresiones, digamos, de lo que sería lo inmaterial a través de fiestas y de muchas tradiciones que se siguen manteniendo, que a veces no se las valora por parte de quienes vivimos en la ciudad, pensando sobre todo en estas fiestas del interior, y tienen un valor riquísimo y que lamentablemente no están inventariadas o registradas con, digamos, con el deber, con el rigor que podría tenerse con el cuidado a través de distintas investigaciones y hacer conexiones en esto de lo que hoy Laura Brum proponía, de la cooperación, pensando también en cómo la universidad, a través de sus investigaciones, de sus propuestas de investigación, puede contribuir también con este intercambio de saberes, ¿no? Que el saber no quede justamente solo para la academia, sino que se difunda, sobre todo a quienes detentan ese patrimonio, a quienes lo usan y lo hacen y lo promueven, ¿no? Y lo hacen ser.
La participación entonces en la academia y muy especialmente de los antropólogos en este proceso ha garantizado y legitimado las investigaciones con interesantes proyectos que involucran a las comunidades. Esto ha sido la experiencia de Brasil, que si pudiéramos replicar un pequeño porcentaje aquí, creo que estaríamos realmente consiguiendo hacer mucho y difundiendo mucho en esta línea de lo que yo llamo educación patrimonial. Entonces la ley deberá contemplar un nuevo diseño de las políticas culturales, un poco lo que comenzaba hoy explicando William Rey, trabajar en una concepción más integral de todo lo que son las expresiones culturales y cómo realmente se solapan y no necesariamente para superponerse una hacia otra, sino para complementarse. Entonces, desde la museología, desde la educación formal, desde distintos ámbitos y el propio ministerio, ¿no?, del Ministerio de Educación y Cultura, promoviendo acciones que también tomen la dimensión patrimonial como eje en su accionar. O sea, lo patrimonial realmente atraviesa todo, es totalmente amplio. Entonces, poderlo ir incluyendo como una propuesta, digamos, para ir construyendo, más allá de la necesidad de modificar la ley, creo yo que puede ser una de las cosas más novedosas y comprometiendo justamente a toda la población y enseñando a apreciarlo, a preservarlo y sobre todo a difundirlo. Bueno. Aumentar el presupuesto y jerarquía institucional. Esto es algo que es fundamental, ya se ha hablado muchísimo al respecto, ¿no? Crear una nueva institucionalidad, por ejemplo, un Instituto Técnico del Patrimonio Cultural con áreas y departamentos específicos, profesionales y financiamiento propio. Esto lo dice todo. Profundización de la descentralización, con una mejor relación de deberes y derechos con los gobiernos departamentales, o sea, integrar también, no solo en sus derechos, sino también en sus deberes y compromisos de los gobiernos departamentales para y con el patrimonio. Establecer principios orientadores en lo que respecta al desarrollo de las investigaciones y documentación, registros. Establecer cierta continuidad e información sobre lo realizado, así como unificar criterios y registros para ir elaborando un gran inventario nacional. Esto es como una gran aspiración que creo que quienes trabajamos en patrimonio abrazamos y mucho. La importancia no solo de reconocer lo que ya se ha hecho, sino de poder de verdad difundirlo y que sirva de referencia para trabajos de profundización en el área, ¿no? Eso es básico. A veces uno piensa que está empezando de cero y resulta que hay mucha gente que ya ha trabajado al respecto. A veces no le puso el nombre, el rótulo patrimonio, y sin embargo está refiriendo al patrimonio. Entonces, en la medida que podamos difundirlo desde la educación formal e informal con más presencia, va a ser mucho más interesante, incluso para que la propia población se pueda apropiar de su propio patrimonio, ¿no? Identificarlo como propio. Y lo que decía hace un ratito, ¿no? Existen otras posibilidades de ir trabajando con y para el patrimonio antes y con los cambios en la ley. O sea, no es que es una cosa antes y la otra después, sino que sería de manera simultánea, o como sabemos que los procesos de transformación de una ley son extremadamente demorados y obviamente tiene su burocracia y su proceso, podemos ya empezar tomando como referencia lo que ya se viene haciendo y justamente promoviendo el trabajo, como lo decía, desde la educación patrimonial. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales, así como su acceso, permitirá valorar y difundir la cultura. En ese sentido, el MEC, esta administración, claramente ha venido trabajando arduamente en esa difusión, en la creación de, digamos, de oficinas y la descentralización para alcanzar a las regiones del país, ¿no? O sea, seguir en esta línea es fundamental y agregarle la dimensión patrimonial me parece importantísima. Al mismo tiempo, entonces, que permite su difusión y apropiación, cuestiones que resultan fundamentales para trabajar con y para el patrimonio.
Será imprescindible atender a los fundamentos filosóficos, teóricos y éticos del patrimonio cultural y natural, tanto material como inmaterial. Serán necesarias políticas, legislación y acciones de preservación del patrimonio cultural y natural, así como la identificación, el diagnóstico, el inventario y registro para la conservación de esos bienes patrimoniales. Desarrollar actividades formativas y de difusión de conceptos fundamentales del patrimonio cultural, buscando atender la mayor cantidad de espacios a través de la educación formal e informal. Y ahí sí va la última. La educación patrimonial podrá ser entonces la forma más adecuada de ir trabajando con ello, a través de la difusión de conceptos básicos, de promoción de actividades y proyectos en diferentes espacios patrimoniales, la formación a gestores culturales, guías turísticos, docentes, etc. Con esto se busca entonces promover la actuación e involucramiento de las comunidades que a través de la educación patrimonial podrá tener otra relación y valoración de sus bienes culturales, lo que además ayudará a preservarlo y difundirlo. Dar a conocer lo que se ha hecho y sobre todo lo que se está haciendo en esta dirección para poder observar que es posible, o sea, que es viable, y además servir de estímulo a iniciativas y presentación de proyectos de educación patrimonial. Y ahora sí, gracias.